El día de hoy trabajaremos con las propiedades que debe tener un texto. A ver, les voy a presentar dos ejemplos. Ustedes me dicen si podríamos considerar los textos. En el género literario se insertan textos de carácter ficcional. Sin embargo, el maltrato animal existe desde tiempos inmemorables. Mi abuela cocina riquísimas tortas. Segundo ejemplo. La Catedral de Sevilla, erigida en 1412 sobre una mezquita, es el templo gótico más grande de España. Conserva de la mezquita el estilo de los naranjos y la giralda. Pedro Salinas, Aprecio y Defensa del Lenguaje, Saiz Barral. Ahora espero sus respuestas. ¿Qué sucede con estos ejemplos? ¿Podríamos considerarlos o no textos? ¿Cumple con las propiedades o las características que un enunciado debe tener para ser considerado texto? Estos casos no pueden ser considerados textos porque no tienen coherencia. La coherencia es la propiedad que hace que un texto se interprete como una unidad de información. Se da por la selección y organización de la información y por el conocimiento que compartimos emisor y receptor. Para que un texto sea coherente debe cumplir con tres características. La primera, tiene que tener una continuidad temática. No puede abordar diferentes temas que no se relacionen de manera semántica. La segunda, debe tener una estructura global, es decir, que debe cumplir con una estructura específica y definida. Esto refiere a la organización de la información. Si trabajamos con un texto argumentativo, no se puede presentar primero la conclusión antes que la introducción. Y la tercera, se debe adecuar al contexto, es decir, que debe ser acorde a la situación comunicativa o al contexto en el que estos textos se presentan. Ustedes no van a buscar recetas de cocina en un manual de historia, sería incoherente. Segunda propiedad que caracteriza al texto, la cohesión. Es la propiedad del texto que hace que los elementos que lo componen tengan una correcta relación sintáctica y semántica. Miren este ejemplo, si yo les pongo: por eso, esta ciencia la valora tanto y la convierte en objeto de estudio. No sabemos en realidad de qué está hablando. ¿A qué la convierte? ¿Cuál ciencia? ¿Por qué? Necesitamos contextualizar esta oración para poder recuperar la información y que ésta adquiera sentido. Miren cómo es el caso cuando la tenemos inserta en un texto. La arqueología estudia las civilizaciones antiguas. Se interesan los objetos descubiertos de pueblos ya desaparecidos para obtener información sobre su cultura. La cerámica, por ejemplo, puede contar la historia de una civilización pasada. Por eso, esta ciencia la valora tanto y la convierte en objeto de estudio. Ahora, a partir de la relación entre las oraciones, podemos descubrir que ciencia se refería a la arqueología y que este la estaba reemplazando específicamente a la cerámica. A esto llamamos recursos cohesivos. A los recursos que utilizamos para relacionar la información, evitando la repetición de palabras. Estos son algunos de los recursos cohesivos. Primero, les presento la elipsis. Es cuando nosotros omitimos información que podemos recuperar a partir de información que ya nos han dado. Ejemplo, Luciano estudió hasta muy tarde. Estaba preocupado por aprobar. Observen en la segunda oración, ya no volvemos a nombrar a Luciano. Ahí tenemos una elipsis del sujeto. Otro ejemplo puede ser, Luciano esperó ansioso los resultados. Sus compañeros también. ¿También qué? También esperaron ansiosos los resultados. Tenemos una elipsis de esta información que no es necesario volver a repetir, ya que la podemos recuperar a partir del adverbio también. Último ejemplo. Por la mañana, algunos recibieron sus notas. Al día siguiente, todos. ¿Todos qué? Todos recibieron sus notas. Elipsis de las recibieron. Sustitución pronominal. Es cuando reemplazamos una palabra o una idea por un pronombre. Miren este ejemplo. María estaba segura de que no había perdido el libro. Ella nunca perdía uno. Recordaba cuando Juan se lo pidió, pero él nunca se lo devolvió. Fíjense en este caso, tenemos el sujeto María. Para evitar su repetición, utilizamos el pronombre ella. Luego tenemos el libro, que lo reemplazamos por el pronombre numeral uno. Y luego por el pronombre personal lo en la oración de Juan se lo pidió. Finalmente tenemos enunciado a Juan, sin embargo en la otra oración no volvemos a decir pero Juan nunca se lo devolvió. Hacemos una sustitución pronominal por el pronombre personal él para evitar la repetición y construir un texto cohesivo.
Según la ubicación que tienen las referencias en el texto, podemos identificar tipos de referencias. Por ejemplo, endofórica y anafórica. El lector debe volver atrás en el texto para encontrar a qué hace referencia el pronombre, como es el caso del texto anterior. En cambio, en la endofórica catafórica, el lector tiene que avanzar en el texto para encontrar la referencia. Por ejemplo, deberías escribir sobre eso. ¿Sobre qué? Avanzamos en el enunciado y encontramos que es sobre la historia. En este caso, la referencia es endofórica y catafórica. También podemos encontrar referencias exofóricas, quiere decir que se encuentran fuera del texto. Por ejemplo, deberías pedírselo a él, señalando a alguien. La referencia no está en el enunciado, sino que se encuentra en el contexto o en la situación comunicativa. Otro recurso de sustitución es el de la sustitución léxica. Reemplazamos una palabra por otra que puede tener un significado similar, por ejemplo, un sinónimo. Una gran cantidad de trabajadores realizaron una huelga. Eran más de 100 operarios. En este caso, aquí tenemos la sustitución léxica. Evitamos la repetición de trabajadores, utilizamos un sinónimo. También podemos utilizar hiperónimos o hipónimos. Los hiperónimos engloban semánticamente otras palabras. Los hipónimos son cada una de esas palabras englobadas. Por ejemplo, camiones, autos y motocicletas circulan a toda hora por las calles congestionando el tránsito. Ninguno de esos vehículos respeta al transeúnte. Construye una sustitución léxica a partir de que camiones, autos son hipónimos y se sustituyen por el hiperónimo vehículos. Último recurso cohesivo que les presento, los conectores. Estas palabras o conjunto de palabras que nos permiten enlazar las ideas a partir de la intención que tiene el emisor. Por ejemplo, tenemos los aditivos que nos permiten agregar información, como por ejemplo y, también, asimismo, más. Luego tenemos los disyuntivos que nos permiten agregar en más de una opción, de dos opciones, como por ejemplo o bien, ya sea. Tenemos los causales consecutivos que nos permiten presentar una idea de causa y consecuencia, un efecto que se puede producir a partir de algo. ¿Por qué? Ya que. Los adversativos que nos contraponen la información, pero, sin embargo, no obstante. Tenemos los temporales que nos permiten organizar los relatos, antes, previamente, mientras, luego. Y miren, acá les muestro un ejemplo de causa-consecuencia. Esta mañana llegué tarde. ¿Por qué? Mi auto se rompió. ¿Qué conector se utiliza? ¿Con qué intención lo utiliza el emisor?